Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor Todopoderoso. Aleluya. Vamos a... Ahora sí, buenas tardes, mis amados. La paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Estamos en el día domingo dispuestos a recibir una palabra en este día. Hoy tenemos una palabra de parte del Señor. Todos los domingos hemos decidido, amén, poder, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tomar la iniciativa de transmitir esta palabra. En el día de hoy tenemos un invitado especial, un hombre de Dios que ya le hice la invitación para que se conecte, pero vamos a esperar que el apóstol se conecte para poder recibir lo que el Señor hoy tiene para nosotros. Amén. Hoy estamos expectantes a lo que el Espíritu Santo de Dios hoy nos va a hablar a través de este medio. Bendecimos a todas las personas que nos puedan ver a través de esta transmisión. Bendecimos a todos los hermanos. Ya voy a compartir el link al grupo de los hermanos para que puedan ver desde YouTube. Denme unos minuticos para no se vayan a ir, quédense ahí para poder compartir el link, para poder recibir lo que el Señor hoy tiene para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí, aquí tenemos al apóstol. Apóstol, buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo ha estado? Bien, bien, bendecido siempre, bendiciones para todos. ¿Cómo están? Bien, gracias al Señor. Bueno, ya estamos ya conectados, son las 3:07 de la tarde aquí en Ecuador. Algunas personas que se transmiten de Estados Unidos, en Oregon son las 1 de la tarde, Venezuela Okay. son las 4 de la tarde. Y nada, estamos aquí expectantes a lo que hoy el Espíritu Santo de Dios va a hablar a través de la vida de este gran hombre de Dios. Me honra tener al apóstol Daniel Salas en este medio a través de esta transmisión, ya que el Señor puso el sentir en mi corazón de invitarlo, y creo que esa palabra que hoy se va a tocar va a ser una palabra que va a administrar nuestro espíritu, porque es una realidad muy interesante, es una realidad más que interesante, es una realidad espiritual que todos nosotros como hijos de Dios tenemos que conocer. Bueno, mis hermanos, estamos ya en vivo a través de la transmisión de YouTube por mi cuenta canal @DavidHernandez18. Ya este es el segundo domingo en lo que estamos transmitiendo. El primer domingo yo llevé la palabra. Este domingo tenemos a nuestro apóstol. El apóstol Daniel Sala, él es, si no mal me equivoco, él es presidente de Casa de Dios Internacional.
Él está aquí en Ecuador, pero él es, ¿verdad? Tiene una congregación en Venezuela también, junto con su familia. Es un hombre con mucha trayectoria de Dios. Lo conozco, ¿verdad? Porque Dios nos enlazó después de tanto tiempo. Bueno, ya me conoce porque conoce a mis padres, ¿verdad? Y es una gran bendición. Me honra tenerlo aquí, apóstol. Me honra poder hoy en día podernos comunicar a través de este medio y sé que hoy el Señor a través de su boca nos va a hablar. Amén. Entonces, Muchas gracias. amén. Quiero orar, ¿verdad? Primero que nada, vamos a orar. Quiero darle la bienvenida al Espíritu Santo, que Él es el autor y de la sabiduría, Él es el autor y el consumador de todas las cosas. Que sea Él, ¿verdad? Tomando el control, el dominio de todas las cosas de lo que hoy vamos a hablar. Amén. Así que todos los que están viendo a través de la transmisión pueden compartir, pueden ver esta transmisión. Si tiene un cuaderno, anote, porque yo sé que hoy Dios trae revelación del cielo. Yo tengo por aquí mi cuadernito ya con el lápiz para anotar y la palabra en mano, porque créanme que con el apóstol aquí hay que ponerse a estudiar, ¿ya? Así que vamos a orar. Quiero orar para bendecir este momento, para no perder tanto tiempo y recibir lo que Dios tiene para nosotros en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Espíritu Santo de Dios, porque eres tú el autor y el consumador de todas las cosas. Hoy en día estamos, Señor, a través de este medio de YouTube y a través del medio de StreamYard, con la vida, Señor, de tu siervo, del hombre de Dios, a quien tú has constituido como apóstol, Daniel Antonio Salas. Señor, te damos gracias porque tú nos honras, Señor. Tu palabra dice que tú honras a los que te honran. Te pido, Señor, que en esta tarde, Señor, podamos recibir esta bendita palabra con sabiduría de lo alto, que nuestra mente pueda estar abierta a lo que hoy tú traes para nosotros a través de esta palabra. Señor, en este tiempo te pedimos, Padre, que cada palabra, Señor, sea como esa rema y ese tesoro que quedará impregnada e inyectada en las profundidades de nuestro espíritu. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mi apóstol, les dejo el pase a usted para que se presente, para que nos llene de palabra en esta tarde. Amén. Amén. Muchas bendiciones para todos. Doy gracias a Dios por este momento especial. Sé que Dios está obrando en este momento y el Señor está ministrando grande y poderosamente a cada uno de ustedes. Solamente quiero que por favor me confirme si me pueden escuchar, me pueden ver bien. Sí, sí, amén. Sí, yo lo escucho perfectamente, lo estoy viendo perfectamente. Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, mis hijos, realmente para mí es una bendición poder estar con ustedes, poder compartir esta maravillosa palabra con todos ustedes. Eh, Estuve pensando todos estos días, entendiendo que Dios tiene algo especial con cada uno de nosotros y preguntándome un poco lo que pudiera ministrar. Vino a mi vida lo que corresponde a lo que significa la realidad. ¿Ok? Para nosotros poder entender esto, tenemos que ir a la palabra de Dios. ¿Ok? Yo voy a hablar del tema, el cosmos que Dios ama y el cosmos que Dios aborrece. ¿Ok? La palabra de Dios dice en el libro de Génesis 1:31, dice, desde el principio Dios creó su obra buena y Dios vio que todo lo que él había hecho era bueno. He aquí, era bueno en gran manera. ¿Ok? Esto habla desde el principio de la creación. Yo enseño que el huerto del Edén no era un espacio físico o geográfico, sino que era un ambiente de gloria. ¿Ok? Era una dimensión sobrenatural. Y en esa dimensión sobrenatural había todo bueno. ¿Ok? Inclusive la palabra de Dios hace énfasis de que
todo era bueno en gran manera. Si nosotros podemos determinar esto bueno en gran manera, nosotros pudiéramos decir entonces que el huerto del Edén, el paraíso y todo lo que corresponde a ese ambiente de productividad era un ambiente productivo, bueno, satisfactorio y que no faltaba absolutamente nada, porque ahí el Dios creador había dedicado a preparar un espacio, un ambiente, un lugar para recibir a lo más precioso de la humanidad, que era el hombre, en este caso. Llámese Adán y en él. Yo, para que ustedes me lo entiendan de esta manera, es como que Dios hizo lo que nosotros hacemos. Es decir, cuando nosotros vamos a tener un bebé o una bebé, nosotros llegamos, antes de que ella llegue, nosotros arreglamos todo. ¿Sí? Ponemos un cuarto, lo acondicionamos, lo mejoramos y le ponemos un ambiente acorde para esa nueva criatura que viene al hogar. Y eso produce una satisfacción, una alegría y cambia totalmente el ambiente de la casa, de la familia. ¿Por qué? Porque hay un nuevo miembro de la familia, pero también se potenciona todo. Entonces, eso es lo que yo llamo el cosmos que Dios ama. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dios se encargó de que todo ese cosmos, de que todo eso, que ese ambiente estuviera perfecto, enteramente, para que el hombre viviera en una total felicidad. Por eso es que yo enseño también que el ser humano, cuando no se siente en este ambiente, se siente triste, enfermo, fracasado, defraudado y todos los elementos negativos en su vida. ¿Ok? Ahora bien, es importante también entender que nosotros en este tiempo que estamos viviendo se manifiestan estos dos cosmos, ¿no? Uno, el perfecto que yo creo que le acabo de hablar, pero el otro cosmos que yo llamo el cosmos caído. Es decir, nosotros sabemos que a partir de Génesis capítulo 3 y se rompió el orden que Dios había puesto, ¿ok? Recuerde que la Biblia dice que al principio la tierra estaba desordenada y vacía, ¿ok? Había un totalmente desorden. Dios vino, arregló la casa, lo perfeccionó todo, puso al hombre, ¿ok? Y dijo que era bueno de una manera. Ese es el cosmos que Dios ama. Pero el cosmos que Dios aborrece es aquel que vino posteriormente de la caída de Adán, ¿ok? En la caída de Adán, ese cosmos perfecto se pierde. Entonces, se introduce lo que yo llamo el maldad del ser humano en la tierra. Es decir, entró la muerte, entró la enfermedad, vinieron juicios, vinieron condenas sobre el hombre, sobre el ser humano, porque yo le digo, especialmente a la mujer, le digo, bueno, antes tú podías dar a luz sin dolor, pero ahora parirás tus hijos con dolor. Entonces, desde este momento por acá, nosotros los seres humanos tenemos una realidad que no podemos escapar de ella y que estamos sumergidos en estas realidades, estas dos realidades cósmicas que definitivamente se cumplen en nosotros, queriendo o no queriendo. Por eso es importante entender y conocer que esa realidad no solamente nos pasa a nosotros, sino también al universo, todo lo que existe. Inclusive, por eso la Biblia dice que la tierra gime a causa de la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la tierra, el universo, toda la creación, todo lo creado, también está sometida a estas dos realidades. Por eso es importante para mí que nosotros entendamos que el cosmos que Dios ama es ese cosmos bueno, perfecto, pero el cosmos caído es un cosmos de oscuridad, es un mundo de oscuridad. Entonces, es lo que la gente llama cada cabeza es un mundo, ¿ok? Porque cada gente tiene una línea de pensamiento. Recordemos que cosmos es parecido, es igual a mundo, ¿ok? Y cosmos también es línea de pensamiento. Entonces, estos dos cosmos, estos dos mundos, afectan al ser humano en su alma, en su mente
en su espíritu y en su cuerpo. ¿Ok? Entonces, por eso es importante entender que lo que Dios nos está revelando en este tema el día de hoy es que nosotros tenemos, queriendo o no queriendo, estamos sumergidos en esta guerra espiritual. Es decir, en lo que se mueve en el mundo de Dios, que los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines, todo lo que Dios tiene. Y por el cosmos caído se mueven principados, demonios, fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes y que operan en el espíritu de la potestad del aire, que es la que afecta al mundo, o sea, que es la que afecta al mundo real. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos que entender esta verdad. ¿Por qué? Porque es la lucha de nuestra alma, ¿ok? Y la lucha es por el dominio mental del ser humano. Entonces, desde el cosmos caído, Satanás ataca al ser humano, lo deprime, lo corrompe, lo destruye, lo seduce para que peque constantemente. Es decir, para que se mantenga en ese cosmos caído. ¿Ok? Y por otro lado, la manifestación de su amor y de su gloria, Dios se mueve a través de su cosmos limpio para que las personas vengan a Cristo, reconozcan sus pecados y puedan cambiar. ¿Ok? Esa es la razón principal por la cual una persona cuando viene a Cristo cambia. ¿Ok? Porque dejamos un cosmos, o sea, un mundo, una línea de pensamiento y entramos en uno nuevo. ¿Ok? Wow, estamos en dos realidades. Ok. Wow. Que es lo que habla Romanos 12:2. Renovaos en el espíritu de vuestra mente para que comprobéis cuál es la voluntad, pues la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, cuando como seres humanos, como personas, nosotros no entendemos esto, vamos a estar en medio de esa guerra sin poder entender la vida. De hecho, yo no sé si puedo seguir con todo esto, pero es importante para mí que entendamos esto. Por eso es que una persona, cuando no entra definitivamente en una relación divina con Dios a través de Cristo Jesús y la generación del Espíritu Santo, la persona está totalmente desorientada. ¿Ok? Y cuando la persona se mantiene sin Dios y sin participar totalmente de este mundo, es donde la Biblia dice que vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Porque no sabe vivir, convivir, permanecer en ninguno de los aspectos. Lo que quiere decir esa palabra es que como seres humanos tenemos que definitivamente definirnos, valga la redundancia, en qué cosmos participamos. ¿Ok? Wow. ¿Se entiende bien eso? Tremendo. Sí, se entiende bien esto. Entonces, para mí es importante que la humanidad lo pueda comprender y lo pueda entender. Ya le voy a explicar por qué. Porque cuando nosotros hablamos de cosmos, de mundo, estamos hablando de un sistema que tiene la capacidad de transformar el mundo, de transformar la mente de la persona, porque es un sistema de ideas. ¿Ok? En el cosmos caído se mueven los antivalores. ¿Ok? Pero en el cosmos restaurado de Cristo Jesús, que ya vamos a hablar de eso, entonces viene una transformación y empezamos a caminar y a pensar en los principios del reino de Dios. ¿Ves? Por eso el cambio profundo. Se lo explico también de esta manera. En el libro de Efesios 2:2, la Biblia dice que el príncipe de la potestad del aire, o sea, que es un espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Entonces, cuando una persona se mueve todavía en el cosmos caído, en el cosmos gobernado por el espíritu de la potestad del aire, ¿qué es lo que pasa? Se mantiene en un espíritu de desobediencia, de rebelión, de rebelión, de iniquidad, de pecados, de maldición, de tragedias, de todas estas cosas que son producidas definitivamente en lo que yo llamo los laboratorios infernales y se manifiestan en el sistema, porque el sistema va modificando la mente, ¿ok? Va proyectando ideas, va improntando a la gente y va metiendo dentro de las personas una semilla para que la persona actúe como piense ese cosmos, especialmente el cosmos caído.
Por eso la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿ok? Y de la boca salen los homicidios, los odios, los rencores. ¿Por qué? Porque el sistema del cosmos caído, del mundo caído, gobernado por el espíritu de la potestad del aire, es el que siembra en la vida de las personas toda esta materia, vamos a llamarlo así, todos estos elementos que se mueven en el infierno y que están conectados a los demonios, principados, potestades, y el ser humano termina accionando en esto porque está dominado mentalmente. Wow. Entonces, es importante que entendamos este cómo caído. Inclusive, la palabra de Dios lo afirma con más fuerza en el libro de Juan 5:19. Afirma y dice que todo el mundo se hace bajo el poder del maligno. Wow, tremendo. Entonces, el evangelio no es un tema de religión, no es un tema únicamente de una fe, es un asunto de una guerra, de una dimensión superior que la mente humana no alcanza a entenderlo, a menos que Dios lo trascienda, ¿sí? a las dimensiones superiores que son alcanzables por ustedes. ¿Ya? Ahora, cuando el ser humano no transiciona, se mantiene y se sostiene metido en lo que yo llamo el inframundo. O sea, él puede estar físicamente en la tierra, pero él está vibrando bajo, él está recibiendo alimento de maldad, no lo comprende, no lo entiende, no lo sabe, no lo conoce, pero lo manifiesta. Wow. ¿Sí? Exactamente, no lo entiende, no lo sabe, no lo conoce, pero lo manifiesta. Por eso es que cuando usted se preguntará, usted que me está escuchando, apóstol, ¿y por qué usted dice eso? Ok, se lo explico de esta manera. Cuando usted enciende su televisor desde la mañana, o usted agarra su teléfono desde la mañana, usted se va a dar cuenta que el 90%, para no decir el 100%, de todas las noticias son totalmente negativas. E inclusive los noticieros, los diarios, los periódicos, todo para ellos la noticia es lo malo. ¿Me explico? Porque ellos tienen que darle publicidad al sistema que pertenece. Estoy hablando aquí de cosas muy profundas, muy tremendas. Sí, wow, impresionante. Desde ese punto de vista es algo, abre la conciencia, abre la mente. Es lo Claro, es verdad. es lo que Cristo hizo. Y perdona que diga esto, bueno, perdón, no es que pido perdón, sino que digo esto, porque solamente los trascendidos podemos entender esto. Wow. ¿Por qué? Porque estamos sobre la base del Cristo, del Cristo de la gloria, ¿entiendes? Y que sobre la base de los 7 espíritus de Dios, los espíritus de Cristo, un ser humano puede entender estas cosas. Wow. Tremendo, 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 tremendo. Vamos a recapitular. El apóstol, para los que nos están viendo a través de la transmisión, está hablando de el cosmos que Dios ama y el cosmos que Dios aborrece. Para los que quizás no logran comprender la palabra cosmos, ¿verdad? Es la palabra también para mundo. El apóstol acaba de explicar que también es un sentido de pensamiento, ¿ok? Un sistema. Un sistema. Él está hablando de que Dios, el creador de los cielos y la tierra, desde la dimensión de su reino, de su eternidad, ha establecido que el hombre viva en un cosmos ordenado, armónico, familiar, en relación con el Padre, ¿ya? Es correcto. Pero que hubo una caída de parte del hombre, eso lo vemos en Génesis capítulo 3, pero hay algo que me llama la atención, apóstol, y ese es un punto que quiero tocarle, ya que usted está entrando ahí a mar profundo. Bueno, me llamó mucho la atención el tema de las noticias, algo muy real. El cosmos de las tinieblas manifiesta lo que es y lo que tiene. O sea, hay que ser muy ciego para no verlo, ¿no? Estamos en un paralelismo, por así decirlo. Dios nos saca del cosmos desordenado para introducirnos a su naturaleza, donde fuimos nosotros caídos por naturaleza. Pero hay una pregunta que es la que quiero surgir.
Pero ese cosmos desordenado, vacío de maldad, ese cosmos es la naturaleza de lo que hay dentro de nosotros. Precisamente estoy hablando de cosmos, estoy hablando de sistemas de pensamiento, que los sistemas, hablando de cosmos, modifica la mente, el pensamiento. Lo que la persona piensa es lo que se convierte en naturaleza. ¿Ok? Por eso es importante entender esto. Porque si yo me mantengo en el sistema caído, que es lo que uno llama el mundo, y yo también antes me preguntaba, Señor, porque ahora que nosotros nos convertimos, incluso cuando nos vamos a bautizar, ¿qué decir? Señor, muero para el mundo y vivo para Cristo. ¿Ves? Entonces la persona no entiende que está renunciando a un sistema de pensamiento, solo que nosotros nos lo han enseñado únicamente o exclusivamente como un sistema de fe. Pero no comprendemos el concepto de lo que significa mundo como línea de pensamiento, sino que nosotros, cuando decimos renuncio al mundo, estoy diciendo, renuncio a tu sistema de pensamiento, de lo que desde Adán se había establecido, y ahora comienzo a vivir en el cosmos de Dios, en el cosmos de Cristo. Ahora, ¿cómo puedo confirmar bíblicamente esto que estoy diciendo? Es simple. Y aquí te va a caer, ¿cómo se llama? Te va a caer la doctrina. Bueno, la doctrina no se cae porque la doctrina es Cristo, sino el sistema de pensamiento de lo que la gente puede decir que es una doctrina. Me encanta, de hecho, este es el texto que yo más hablo en mi vida, porque a los 12 años lo comprendí. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, cosmos, así es, línea de pensamiento, ¿ok? Ideas, sistemas de pensar. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero que se entienda esto. Aquí no habla de personas, no habla de la humanidad. No se refiere a alguien como una persona, un grupo de personas o la humanidad entera. No habla de eso, habla de mundo. La palabra mundo significa cosmos, línea de pensamiento. ¿Qué quiere decir eso? Eso es lo que quiere decir que en el primer Adán Dios perdió el mundo, Dios perdió el cosmos perfecto, el cosmos creado, preparado, organizado, estructurado, hermoso, productivo para el ser humano, lo perdió. Ahora lo perdió ¿cómo? Porque Adán se lo entregó por no ser obediente con Eva. Ellos rompieron el orden que Dios les dio, eso le dio autoridad a Satanás y por eso Dios tuvo que sacarlo del huerto del Edén, pero la operación en el cosmos quedó viva. ¡Wow! Tremendo. El dominio del cosmos quedó vivo en las manos de Satanás. ¿Ok? Por eso tuvo que venir Jesús a morir en la cruz de Calvario para volvernos a reponer a nosotros en el cosmos, en el mundo, en el diseño original. Entonces no es lo mismo la palabra mundo en Génesis, en Juan 3:16, porque ahí sí hay una línea directa entre Génesis 3 que yo le acabo de leer, en Génesis 1, porque en Génesis 1 todo era perfecto. Entonces, Cristo vence a Satanás en el desierto, lo derrota, se pone por encima de él, y entonces ahora de él es el mundo, de él es el cosmos recuperado. Por eso nos dice la Biblia que ahora nosotros no somos el Adán, porque ya no podemos estar en un cosmos caído. Claro. Pero en Cristo Jesús estamos en un cosmos renovado. Aleluya. Wow, el que lo entienda y el que lo agarre. Wow, tremendo. Por eso es importante entender esto. Y eso yo entiendo que redefine el entendimiento de lo que significa
mundo y lo que Cristo dijo, porque Dios quiere el mundo, porque Dios hizo una creación. Dios no solamente nos hizo nosotros como hombres o como seres humanos, sino hizo todo y lo hizo perfecto, que es lo que me agrada. Por eso incluso con todo y lo caído que fue el cosmos, hoy en día se mantiene perfecto. ¿Por qué? Porque Cristo ahora es el Señor, por eso Él es el Rey de Reyes, y por eso que me gusta el Salmo 24:1 que dice, de Jehová es la tierra, su plenitud el mundo y lo que me la visto. Aleluya. Entonces, entender esto es importante, muy importante, porque aquí el Señor nos dice a nosotros que Él no solamente reconcilió al ser humano con nosotros, sino que también Él reconcilió a la creación y la armonizó y la redefinió nuevamente y le dio su orden correcta. ¡Wow! Tremendo. Tremendo. Por eso que era un peso. Por eso cuando entendemos la profundidad del Calvario, de los 7 derramamientos de sangre, no solamente vemos el amor de Dios hacia la raza humana, sino hacia toda la creación. Poderoso. Exactamente, exactamente. Y es por eso que nosotros como personas de Dios tenemos que entender que ahora estamos en el cosmos de Dios. Bíblicamente hablando, el libro de Efesios, en el capítulo 2, verso 2, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo la corriente del cosmos, ¿ok? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que operaba en los hijos de desobediencia. Operaba para nosotros, que ya no opera. Amén, así. Los restaurados, los comprados, los limpiados, los renovados, restaurados, estructurados por Cristo, y estamos en su reino. Entonces ya empezamos a pensar diferente. Por eso hablamos diferente, caminamos diferente, pensamos diferente, y tenemos la constitución más hermosa de este reino, que es la palabra de Dios. Amén. Poderoso. Hay que entenderlo, hay que asumirlo. Hay que masticar, hay que cultivar eso, cultivarlo. Porque es un tema de cultivarlo y raizarlo en nosotros, porque no es decir, ay, de tal manera amó Dios al como. Y fíjense que ese pensamiento lineal que usted está diciendo es algo real, porque desde hace mucho tiempo se nos ha enseñado que Dios ama solamente a la raza humana y ya lo demás es monte y culebra, dice uno, el venezolano, ¿no? Ya lo demás. Pero cuando tú entiendes, ahora entiendes aún más lo que conocemos como el poder de la emanación del amor de Dios. Dice, wow, no solamente no me amó a mí, sino que ama a la creación entera. Y por eso ahora entendemos por qué Él se pasea en su creación y por qué Él sigue pastoreando la creación. Exactamente. Wow, tremendo. Él es el pastor de la creación. Entonces, el problema de la eclesía es que se enfocó única y exclusivamente en la gente, que no está mal. Pero el punto es toda la creación. Entonces, esto es lo que estoy diciendo y lo que lo hemos entendido. Sabemos entonces que ahora no solamente es cuidar a los hijos de Dios dentro de la eclesía, desde los 5 ministerios, la edificación del cuerpo de Cristo, sino de la operación de resguardo y cuidado de toda la creación. Amén. Inclusive quiero leer otros textos porque es necesario que nosotros lo entendamos, ¿sí? Por eso en Colosenses 1:13 la palabra de Dios nos advierte claramente lo que yo te estoy diciendo o lo que estamos hablando. Dice, Él nos libertó del dominio de la tiniebla, o sea, de la oscuridad, y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Wow, o sea, Dios nos sacó del cosmos, del mundo, y nos metió en un reino. Por eso somos ciudadanos del reino. Tiene que ver eso, perdón, apóstol, tiene que ver mucho eso con la oración de Jesús hacia sus discípulos. ¿La qué? La oración de Jesús hacia sus discípulos tiene que ver mucho eso. Yo estoy seguro
Inclusive, la Biblia enseña que cuando Cristo resucitó, se le presentó nuevamente a los apóstoles y le enseñó el reino por 40 días. Wow. Entonces, quienes salieron a conquistar el mundo desde el punto de vista de la iglesia primitiva no fueron apóstoles que únicamente y exclusivamente oraban como evangélicos. No, sabían gobierno, sabían muchas cosas que no voy a decir ahorita, pero sí lo sabían porque se lo enseñó el maestro. Entonces, inclusive, los tres imperios romanos no miraron unos evangélicos diciendo gloria a Dios, aleluya. No, señor. Ellos miraron unos gobernantes. Ellos miraron gente con mentalidad de reino, de política, de ciencia, de 7 montes, 9 montes, para de contar. Porque estaban preparados. Porque los maestros enseñaban desde las escuelas filosóficas. Y Jesús no le enseñó filosofía humana. Jesús le enseñó el reino. La forma de gobierno, la forma de estructurar y cambiar desde adentro un sistema como este que nosotros estamos viviendo. Por eso, en mi opinión, cada uno de los apóstoles cumplió perfectamente su llamado en sus diferentes lugares, porque cada uno de ellos llevaba el reino de Cristo adentro. Wow. Entonces empezaron a caminar, empezaron a hablar, a sentir, a vivir, a enseñar como Cristo enseñó. Y esto fue tan fuerte, tan profundo, que prácticamente algunos de ellos murieron como el Señor. Por eso que Pedro dice, no, a mí no me, por favor, con la cabeza se va porque yo no estoy digno. ¿Sí me explico? Le dijo a quien le iban a matar, yo no me crucifique como mi Señor. Crucifícame de la cabeza para abajo. ¿Por qué? Porque entendieron reino. No gloria a Dios y aleluya. Que gloria a Dios, aleluya es bueno para nosotros. Y yo no tengo nada en contra de eso. Pero hay que transicionar en la dimensión de la sobrenaturalidad de lo que Cristo le enseñó a los discípulos, que luego se convirtieron en apóstoles. Wow, tremendo, poderoso. Por aquí nos saludan, vamos a leer aquí los comentarios. Nos saluda la hermana Mireya Guanipa, viene de Venezuela. Pone feliz y bendecida tarde, dispuesto para recibir del Espíritu Santo la palabra de Dios. La hermana Geraldine Corro nos pone buenas tardes, bendiciones para todos, saludos desde Venezuela, de la pastora Marina y la hermana Geraldine. Amén. Okay, muchas bendiciones para todos. Saludos a todos. Dios les bendiga. Estamos hablando de un tema que es un mar de conocimiento. Recuerdo que cuando también comencé a indagar en este tema, por eso cuando usted me mandó el tema, yo dije, wow, ya la cosa se puso bastante pesada la cosa, bastante profunda, porque hablar del cosmos o hablar del arreglo ordenado de la creación es entender lo que es el gobierno de Dios desde el trono, gobierno, reino hacia abajo. El por qué Dios amó la creación y ama la creación. Y hay un punto, y es el que quiero tocar ahora, y quiero que usted, que ya nos está dando bastante tela, y hacerle la segunda pregunta. Es que hay un pasaje bíblico, apóstol, no recuerdo bien dónde está, y me disculpa, pero dice que nosotros somos herederos de la creación. Sí, señor. Y yo escuchaba a una persona decir que la ansiedad de las tinieblas al hacerse hombre, eso lo vemos en el tema de los 200 ángeles, que Génesis capítulo 6, es para heredar el cosmos de Dios. Exactamente. Tiene que ver el tema de la herencia ahora en Cristo Jesús más, ¿no? Sí. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa ahí? Que inclusive Dios nos demostró a nosotros en el proceso con Israel y lo trajo de Egipto. Lo sacó a ellos de ser esclavos para que fueran reyes y sacerdotes. Y le enseñó a tener mentalidad de herencia. Por ejemplo, nosotros heredamos un reino. Por eso la Biblia dice, no temáis manada pequeña, porque vuestro Padre Celestial os ha placido, o los ha placido entregaros el reino. Y eso es bíblico. Lo que pasa es que
aquí entramos en otro dilema, en otro tema que a lo mejor lo hablaremos en otro momento, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque al tener una iglesia única y exclusiva con mentalidad pastoral, no se trasciende a la mentalidad del reino. Y si no se trasciende a la mentalidad del reino, no tendremos mentalidad de herencia, protocolo de reino y todas estas cosas que son muy nuestras, porque es una herencia. Porque por eso es que, inclusive, para darle consistencia a lo que tú estás diciendo, que somos herederos, por eso tenemos dos testamentos, uno nuevo y uno viejo. O sea, uno viejo y uno mejorado, ¿sí? En Cristo Jesús. ¿Sí me están comprendiendo? Porque Sí. tenían que haber testamentos, si no, no podemos heredar. Y tenía que morir el pecador, que es Cristo Jesús. Y él no firmó con una pluma, un bolígrafo, firmó con su sangre. Wow. Entonces, hay que sobreentender, mis amados, que el punto del evangelio no es única y exclusivamente a una fe, a una religión, a entender que Cristo nos amó y murió por nosotros en la cruz, sino entender todos los diseños, toda la cosmología cristocéntrica, que va más allá de ir a un culto, de ir a un servicio, de adorar a Dios, que no está mal, pero no lo entendió. De hecho, Jesús mismo habló de eso. En el libro de Juan 14:30, Jesús dice, me voy porque el príncipe, me voy, viene el príncipe de este mundo. Y él añadió que él nada tiene en mí. Wow, ¿Ok? sí. Porque nada tiene en mí. O sea, y él dijo, es el momento de él. Porque está escrito que es su momento. Pero él no tiene nada que ver conmigo. Por eso Cristo es lo más hermoso que una persona le puede pasar en su vida. Yo soy de los que dice, enseña que el que no se consiga a Cristo en su vida, no sabe por qué vivió en esta tierra. Entonces, aquí hay que entender muy bien que cuando Jesús se refiere a eso, él dice, no tiene nada en mí, porque esta corrupción que Satanás tiene no es mía. Yo no hago parte de ese sistema caído, todo lo contrario, nosotros somos parte en el Cristo mejorado, en el Cristo renovado, en el Cristo dimensionado. Y en él tenemos todo. Por eso la Biblia enseña que todo está contenido en Cristo. Todo está contenido, refrescado en Cristo. Y nosotros lo heredamos a través de Cristo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que hay que entender? Lo que hay que entender es que la presencia de Cristo en nosotros, la relación con Dios, es la que nos fortalece a nosotros. Y es la que nos mantiene limpios para heredar, comprender el rema real del cielo. Es más, yo antes me preguntaba y decía, Señor, pero ¿por qué? Porque tú dices que el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces no está hablando del mundo de Génesis, no está hablando del mundo de Juan 3:16. Está hablando del mundo caído. ¿Sí me estoy explicando? Sí, está hablando del mundo que se cayó, que se desordenó, que se desorientó. Y no habla de Juan 3:16, que es el mundo que es el que vuelve a nosotros, es el que se reinstala en nosotros. Y entonces somos, por utilizar un vocabulario entendible, entonces ahí es donde venimos nosotros a tener un reinicio, como cuando usted reinicia la computadora. Volvemos a reiniciar. ¿Qué es lo que pasa en eso? Lo que pasa es que nosotros ahora entramos en un conflicto, ¿ves? Porque ahora nosotros tenemos que dejarnos dirigir por Dios. Es ahí donde vienen las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Ok. ¿Sí me explico?
Ajá. Entonces nosotros, al comprender eso como creyentes, también nosotros tenemos que entender que el dragón, la serpiente antigua, que fue lanzada a la tierra, ahora está derrotada por Cristo Jesús. Por eso es que la Amén. Biblia dice que nos dio potestad de hollar Amén. serpientes y escorpiones, y nada nos dañará. Aleluya. ¿Sí? Entonces, es que hay que comprender la operación dimensional, que eso tampoco es fácil. No es Eso no es fácil. fácil. Nosotros, incluso para decir lo que estamos diciendo ahorita, hemos tenido que ser procesados en una dimensión mayor y en un conflicto desde el punto de vista del conocimiento. Porque como yo decía ahora en la prédica, la ignorancia de la escritura es atrevida. O sea, cuando alguien no entiende la palabra y no comprende la dimensión superior de la palabra, puede cometer muchos errores. Entonces, ahí es lo que también quiero decir. ¿Qué es lo que pasa cuando uno viene a Cristo? Bueno, que uno cambia su actitud ante el pecado. Porque ¿qué es lo que alimenta el cosmos caído? El pecado. La El pecado. corrupción, todo. ¿Qué le da derechos legales al diablo para operar, destruir una familia, golpear una iglesia, un ministerio, un liderazgo? El pecado, el descuido espiritual, todo eso. Y por supuesto que nuestra actitud cambia y debe cambiar. ¿Sí? Inclusive en el libro de los Proverbios, encontramos libro de Proverbios 6:19, dice: 6 cosas aborrece Jehová, aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, y el testigo falso que habla mentira, y el que sembra discordia entre hermanos. Esa es una persona que camina con un cosmos caído. Por eso es que la Biblia nos habla a nosotros, aborrecer el mal, santificarnos, entrar en la palabra, en la comunión, en la relación con Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a nosotros ¿a qué? A tener una pureza doctrinal y moral. Amén. Por lo tanto, son muchísimas cosas que inclusive nosotros podemos seguir hablando. Ahora, para quienes nos están escuchando y quienes nos van a escuchar, la pregunta es: ¿reconoces el costo que estás viviendo? ¿Reconoces qué es lo que está pasando alrededor de ti? ¿Cuáles son las cosas que te están afectando? ¿De qué mundo proviene? ¿Qué es lo que te está afectando en tu vida? Si eso viene de un cosmos perfecto o eso viene de un cosmos caído. Y eso es importante que usted lo entienda. ¿Y cómo lo reconoce? O sea, ¿cómo reconoce este mundo? Bueno, revisa tus valores. Revisa dónde estás parado, dónde estás sentado, qué estás haciendo, qué estás comiendo, qué estás compartiendo, qué estás viendo, qué estás oyendo, qué estás permitiendo que entre en tu mente. Es la única manera de nosotros poder protectorarnos ante un sistema que atropella a la gente. ¿Ok? Hoy, gloria a Dios que nosotros a través de esta plataforma, nosotros estamos hablando para que la gente entienda. ¿Ok? Pero en este preciso momento no puedo contabilizar cuántas son las plataformas que están promocionando el sistema del mundo en todos sus aspectos, sus formas y sus dimensiones. ¿Entiende? ¿Ve? Por ejemplo, yo decía, y no quisiera ni comparar ninguna plataforma, pero, por ejemplo, para poner un ejemplo que me entienda, yo predico en Facebook, ¿ok? Y cada cierto tiempo Facebook me dice: mira, descarga tu mensaje porque lo vamos a sacar del sistema. Ahora la pregunta es: ¿por qué? Porque nuestro mensaje no pega, no cuadra, no conecta con el sistema de valores que tiene y que promueve y que mantiene, sostiene y que financia. Wow, sí, es tremendo. Te lo tumba, te lo elimina. Sí, me lo eliminan, me lo tumban.
me mando, mira, en 15 días voy a, este mensaje, guárdalo si quieres. Al menos tiene como la decencia de decir, mira, el mensaje, Sí. guárdalo, pues, porque no lo pierdas, porque te lo voy a borrar. Wow, tremendo. Entonces hay que entender que el evangelio no es una religión solamente. No es un tema de ir a orar y a saber Biblia y a conocer textos para arriba y hacia abajo. Es un tema de saber cuáles son los principios que mueven el reino de Dios. ¿Ok? De saber, de renovar nuestra mente y nuestro corazón según Romanos. Porque nadie puede entender estas cosas si no se renueva mentalmente, si no se transforma, si no es procesado. Porque algo hermoso que tiene este reino es que este reino procesa. Este reino no admite así nada más. No, este reino procesa. Aquí hay que pagar un precio. Sí. ¿Ve? Por eso es que la mayoría no le gusta el sistema del reino. Quieren mantenerse en el sistema humano, en, en la doctrina de la iglesia local, porque es más difícil enseñar y decir estas cosas que yo estoy diciendo. Sí. ¿Ve? Y las estoy hablando por mandato de Dios, porque ya está bueno ya. Ya la gente tiene que dejar show y entender que esto es una cosa de otro mundo. Es la verdad. Es de una cosa de otro sistema, de transformarse, de convertirse. Inclusive alguien me preguntaba, apóstol, pero es que hay gente que no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque la gente se queda en la fase de arrepentimiento No suben de nivel, no se elevan. y no entran en la fase de convertimiento. Porque en el convertimiento tú tienes que soltar todo lo que tienes en tu mente, todo lo que te construyó, te sembró, te enseñó, te inyectó, te improntó. Entonces, es como desactivarte, sacarte el código que te metieron y recodificarte en Cristo Jesús. Y eso duele. Claro. Yo tengo 30 años reiniciándome, recodificándome, 32 años. Y Wow, todavía me toca aprender mucho. santo padre. Wow, es un tema bastante entendible y que quien lo comprenda, quien lo asuma con humildad, porque para esto creo que hay Bueno, que tener mucha humildad, porque hay personas que no reconocen el estado en el que están, y como usted acaba de decir, apóstol, se quedan en un sistema evangélico central de yo voy los domingos, yo escucho el mensaje del pastor, pero sigue el mismo pensamiento, sigue el mismo sistema del corazón, el alma está dañada, el espíritu está desconectado, en la mente no se alimenta más que otra cosa que el sistema. Y si hay una reprensión, yo siempre he entendido que Jesucristo, una de las cosas que el reino establecía para cambiar la mentalidad e introducirnos a su cosmos era a través de la reprensión directa. Cuando él reprendió directamente a los que venían por los panes y los peces, aún a sus discípulos, él con palabras de poder los reprende y le dice, si quieren ustedes también se van. Y los discípulos entendiendo la magnitud de lo que Jesús portaba, él era el Mesías, el verbo hecho carne, Pedro dice con palabras del Espíritu Santo, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces yo creo que para este tema hay que ser muy humildes en reconocer que necesitamos ser desintoxicados del cosmos vacío, lleno de tinieblas, lleno de pecado, lleno de malas costumbres, y es lo que el apóstol hoy en día nos está diciendo. Pero wow, es un tema muy profundo. Yo recientemente estoy apenas, creo que no tengo ni un año, 2 años que he estado indagando en el tema, leyendo libros. Bueno, el apóstol y profeta Raúl Barros recientemente con su libro Monarquía Celestial indaga mucho acerca del tema del cosmos, las 7 emanaciones del amor de Dios. Y ahí comprendemos que hay una realidad más extensa de lo que nosotros creemos. Es un choque de titanes, por así decirlo, es un choque de Señor. dos mundos. Dos mundos. Sí, Y recuerdo que él decía que estamos en cosmos dentro de cosmos. sí, Cosmos señor. dentro del mismo cosmos. Wow, tremendo, ¿no? Claro, porque la palabra tiene mucho. Por ejemplo, la palabra habla de gracia sobre gracia.
habla de los cosmos del mundo, ¿no? Por ejemplo, Colosenses capítulo 3, verso 3, porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces hay muchísimas cosas, y yo agradezco también mucho y honro al presidente Raúl Barros por esta revelación, porque es algo que la humanidad debe atender, debe comprender, porque necesitamos transicionar, ¿ok? Desde lo común para entrar en la verdad. Por eso Nicodemo, mire, yo no sé qué fue lo que el Señor le dijo a Nicodemo en privado, pero el Señor le dijo a Nicodemo, si yo te he hablado cosas terrenales y no entendéis, imagínate que yo te hable la celestial. Entonces, es un tema de transformación. Este es un asunto de cambio. Este es un asunto de someterse a Dios y decir, Señor, bueno, aquí estoy, para que podamos comprender. De hecho, por eso es que la Biblia nos recomienda en el libro de Efesios 6:18, revestir toda la armadura de Dios. O sea, nuévate, transforma. Entiende que esto no es un tema ya terrenal, es un tema sobrenatural. ¿Ve? Y que lo habló un apóstol que se le envió, Efesios. Por eso, hay algo que hablo, cuando hablo de Efesios y hablo del apóstol Pablo, digo esto. Por eso es que el apóstol Pablo, Romanos, está empezando como a codificar lo que es el reino, ¿no? y el cristiano. Pero cuando habla de Efesios, ya es otro hay gente nivel. que lee Efesios desde la cabeza. Es que es otro nivel. Eso es otro nivel de revelaciones. Es un nivel de revelación demasiado alto. Incluso Pedro, que fue uno de los primeros apóstoles que anduvo por el Señor, él dijo, yo no puedo entender lo que está diciendo Pablo. ¿De qué está hablando? Las cosas que él habla son muy profundas. Casi que dice, me duele la cabeza, escuché ese hombre. El punto es que aquí nosotros tenemos que entender mismo que tenemos que practicar la justicia, la verdad y lo que ama el Señor. ¿Ve? Dejando la soberbia, dejando la codicia, todo lo que la mentira, la violencia, todo lo que desagrada a Dios. Y yo decía temprano que hoy, siendo cristianos, nosotros somos tomados como personas vulnerables, ¿ok? Inclusive de tontos, de ese tipo de seres humanos que se le puede hacer cualquier cosa. Porque la gente asumió que el evangelio es una debilidad. El evangelio no es una debilidad. El evangelio es poder de Dios para salvación. Es dinamita de Dios. Entonces, finalmente, por mi parte, no sé si tú tienes más preguntas, profundizar en muchas cosas, porque ya me lo dije. Por ejemplo, quiero decir, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos que invitarnos y someternos, e incentivarnos a entrar en el mundo restaurado, en el mundo que Dios ama. Tenemos que hacer, y tenemos que reformarnos como el águila, ok, ir, dejar lo que nosotros creemos. Mire, usted no sabe cuántas cosas yo he tenido que rectificar sobre la base del entendimiento, de la comprensión y de lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Que cada cosa es impresionante. Que nos invita el Señor por medio de su sangre a ser un restaurado en este mundo. Porque es la única forma de emanar el amor de Dios. La única manera de contemplar. Amén. No sé si tú quieres decir algo. ¿Usted cómo está el tiempo? Sí, bueno, ya tenemos unos 8 minutos nos quedan. En estos 8 minutos que tenemos, ¿verdad? Que hemos recibido, wow, impactante. Aquí nos dicen excelente enseñanza. Wow, es más que excelente. Vamos a acceder a esta ruta que nos están dando a través de la palabra y es meditar de qué lado estamos. Usted habló de que incluso la palabra vomitaré de mi boca en el libro de Apocalipsis tiene que ver exactamente por este paralelismo, ¿no? A veces el
estar en el cosmos desordenado y al mismo tiempo querer entrar al cosmos de la herencia por medio de la sangre de Cristo, hace que Dios nos aborte, hace que, y alguien dijo por ahí, hacen que el Padre tenga náuseas, ¿no? Entonces, Señor. mi pregunta sería ya como discípulo, wow, porque estoy aquí aprendiendo, sería cómo sé yo que me estoy alineando al cosmos de Dios, al que Él restauró, al que Él recuperó. Más que congregarme los domingos, que leer la Biblia, que orar. ¿Cómo sé yo que me estoy alineando al cosmos del Señor? Y que en ese alineamiento ya surgiría esta pregunta y surgiría la otra. Esa misma pregunta es, ¿qué debo hacer para yo convertirme en un guardador o administrador del amor de Dios encima de todo el sistema que estamos enfrentando? Bueno, Jesucristo lo hizo. Y una de las formas es obediencia total. La otra cosa que podemos hacer para podernos aliviar es someternos a Dios. ¿Ok? La otra cosa es la santidad. El otro punto es también comprender realmente el poder de la sangre de Cristo. Porque mientras no se entienda eso, vamos a creer que Cristo murió y ya. No. ¿Cómo también podemos alinearnos? Nosotros tenemos que someternos a su autoridad. ¿Ve? Aprender a ser hijos más que creyentes. Porque un hijo entiende lo que dice el padre. Un hijo sabe cuál es su herencia. Un hijo sabe su identidad. Sabe que tiene identidad. Tiene genética. Es algo muy fuerte. Comprender que sobre todo cómo nos alineamos también, transformando nuestro entorno para la gloria de Dios. No aceptando y no asumiendo nada que no viene del cielo, que no viene de la sangre del Cordero, que no viene de la Escritura. Porque no podemos tener un mensaje, una mezcolanza con Dios y el sistema. Wow. Así es. Así que bueno, ya estamos anotando allí. Número 1, hay que obediencia, santidad. Hay que entender la importancia de la sangre de Cristo. Señor. No es simplemente un sacrificio, ay, Él murió. No, no. Hay que desintoxicarse de la religión, porque una de las cosas que la religión hace es tomar algo tan sobrenatural, transformarlo en temas de afiche, temas de fiesta, de festejo, de que esto, de que antes sí, aquello. No. Hay que entender realmente lo que Él ha hecho por medio de su sangre a través de nosotros. Y creo que es Sí, algo muy permíteme decir importante. algo finalmente. Inclusive la Iglesia Católica enseña que Cristo vino a enseñarnos al buen morir. Wow. Una cosa que no tiene absolutamente nada con el Cristo resucitado. Si yo me siempre repite digo, lo que dijo, repítame eso que dijo apóstol. Sí, la Iglesia Católica enseña que Cristo vino para enseñarnos a nosotros el buen morir. No. Y nosotros tenemos que entender y comprender qué es el Cristo resucitado. ¿Ok? Que no es el Cristo histórico, que no es el Cristo cadavérico, muerto, seco, huesudo, que nos enseñaron, destruido en una cruz. No. De eso yo lo voy a decir y lo he dicho y lo estoy diciendo porque ya tengo permiso de Dios para decir. Yo he hablado con el Señor Jesús y lo he visto. Y el Señor Jesús no es absolutamente nada parecido a lo que nos ha enseñado. El Señor Jesús es hermoso. Tiene unos ojos penetrantes. Sus cabellos son como de oro. Y tiene la vista más hermosa y más penetrante del mundo. Y tiene la sonrisa más hermosa que yo he podido ver en esta vida. Por eso yo hablo lo que hago y digo lo que digo. Amén.
Un dato importante, nosotros los hijos de Dios no celebramos al de la tumba, nosotros celebramos al que resucitó y reina por los siglos de los siglos. Dicen por ahí, hay Claro, que porque, enviarse a sí, Cristo. porque ahorita quieren hacer una mezcla con Halloween, cristiana, evangélico. Eso no se entiende, eso no pega por ninguna parte. Claro. Sí, es tremendo. Entonces nosotros no celebramos al que está en la tumba. Ya Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre y viene a buscar a su pueblo santa y sin mancha. Por eso que tenemos que prepararnos y estar apercibidos, dice la palabra. El apóstol Pablo dice, aprovechando bien el kairos, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así que estamos ya casi cerrando, casi terminando el tiempo de transmisión. De verdad que hemos aprendido, wow, yo creo que hasta la cabeza la tengo ya caliente, porque es un tema que hay que, hay que procesarlo, hay que ahora sentarse y decirle al Señor, mire, ahora enséñame esto, enséñame lo otro, qué tengo que hacer, alinearme a la santidad, alinearme al cosmos de Dios y comprender y ya sacar la ignorancia de nuestra cabeza, sacar la ignorancia de nuestro espíritu, de nuestra alma y comprender que Jesús nos ha llamado para ser reyes y sacerdotes por su sangre. No es nada que Así esto que, tiene una orden, según el orden de Melquisedec, rey de Salem, rey de paz. Este es otro tema. wow. Entonces, wow, de verdad me alegro mucho, apóstol, bendigo su vida. Me honra Amén. al tenerlo aquí a través de esta transmisión. Dios es bueno y maravilloso. Yo sé que usted es un hombre que Dios le ha dado muchas cosas y está, como usted bien dijo, en el aprendizaje, ¿verdad? No hay que dejar de ser discípulo a pesar de lo que Dios nos ha dado en la trayectoria. Yo le di gracias a Dios porque esos son temas que a mí en lo personal me han abierto el entendimiento. Es como un lente que te hace ver no desde abajo, sino desde una cima, ¿verdad? Desde la montaña tienes una visión mucho más amplia de lo que ves abajo. O sea, hay que subir. Necesitamos subir al monte para poder ver más allá de lo que Jesús quiere mostrar. Así que los hermanos que nos están viendo a través de esta transmisión, igualmente este video va a quedar aquí en mi cuenta de YouTube. Pueden verla. Si está la cuenta del apóstol Daniel Salas, él sale como apóstol Daniel Salas en su cuenta de YouTube, también igualmente en Facebook. Es un hombre de Dios, wow, de mucha trayectoria, de testimonios, que Dios lo usa grandemente y hoy nos ha hablado acerca del cosmos que Dios ama y del cosmos que Dios aborrece. Y algo muy importante a meditar es en qué cosmos estamos viviendo ahora mismo. Así que ahora mismo meditar en qué estoy nutriéndome, en qué sistema, qué tipo de pensamiento tengo, de qué estoy recibiendo. Recuerde que el alma, siempre yo he dicho, el alma es receptora de lo que recibe. El alma es la esponja del hombre, lo que recibe eso también emana. Así que hay que tomar esta palabra, cultivarla y dejar que el Espíritu Santo haga vida en eso. Así que voy a dejar que el apóstol, ¿verdad?, ore y si tenga una última palabra que decir, yo quiero que usted cierre con una oración, con una palabra, lo que el Espíritu Santo de Dios ponga, porque siento en mi espíritu que hay algo en su boca que tiene que ser desatado para los que estamos aquí mirando, aún para mi propia vida en lo personal. Amén. Amén. Bueno, en primer lugar, como tú decías, ahí están las redes sociales. No sé si compartes este, es lo que hemos hablado en YouTube, ahí lo compartimos en todas las demás redes, para que también lo pueda escuchar. Y quiero orar, básicamente, porque necesitamos realmente subir arriba. Voy a usar la expresión que tú usaste, subir arriba, y poder tener esa vista panorámica, esa vista de águila, que nos permita ver el cosmos, la creación, la tierra, y nos permita ver, que nosotros podamos ver lo que se define como los 7 montes, los 9 montes, y cuáles son todos esos procesos nuevos que nosotros tenemos que aprender. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, quiero pedirte, Señor, que toda persona que vea y escuche, Señor, esta transmisión pueda ser sobrado por tu Espíritu Santo y puedas tú abrir su espectro mental para que pueda comprender en su espíritu y él pueda ser llevado a una nueva experiencia, a una nueva revelación, a una dimensión de comprensión mayor para poder entender
los misterios, los diseños, Señor, que tú tienes preparados para cada uno de nosotros, Padre. Quiero pedirte que la sangre que derramaste en la cruz del Calvario, Señor, pueda cada día limpiarnos más, cada día sanarnos más, para que nosotros podamos crecer, Señor. Perdónanos todas las fallas y todas aquellas cosas que permiten que el mundo espiritual de maldad nos acuse, que vaya a las cortes celestiales a acusarnos. Hoy te pido perdón por mí, por mi casa, por mi familia, por el ministerio, nuestros hijos, nuestras hijas, los líderes, los hermanos, los clientes, y que tú puedas llevarnos a nosotros, Señor, a este conocimiento más grande, porque necesitamos multiplicar este entendimiento para cuidar tu creación. Señor, para nosotros someternos realmente a la voluntad perfecta que está conectada al trono de Dios. Por eso en esta hora te doy gracias. Te pido que nos sigas bendiciendo y nos sigas ayudando con muchos medios como este para nosotros seguir llevando este mensaje a mucha gente y a quien lo necesita. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, gran bendición. Damos gracias al Señor por esta palabra. Apóstol, muchas gracias por aceptarme la invitación. Gracias por esta palabra. Gracias por impartirle al pueblo lo que por gracia usted ha recibido y por gracia usted ha estado trabajando. Bendigo su vida, bendigo su casa, bendigo su ministerio. Y bueno, Dios nos permita, siempre le digo eso al Señor, Dios nos permite en algún momento visitarle por allá de donde usted está. Creo que es en Otávalo, si no mal me equivoco. Y bueno, seguimos adelante, mis hermanos que están a través de YouTube. El Señor me les bendiga, el Señor me les guarde. Esta palabra tómenla, se anotó, trabájela, cultívela, desarróllela, vívala, experiméntela. Nosotros no solamente servimos a un Dios que dejó inspiraciones de sus palabras, Él dejó eso para que la viviéramos, para que la experimentáramos. Dios es un Dios de experiencias. Así que los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Hoy 4:15 de la tarde, Venezuela, son las 5 ya de la tarde. Queremos despedirnos. El apóstol se despide de ustedes, yo me despido de ustedes. Para otra oportunidad, Dios nos permite, estaremos orando para otra próxima conexión, porque sé que van a venir muchos más, otras Amén. conexiones para hablar de otros temas o hasta del mismo tema, pero otro nivel. Así que muchas bendiciones, apóstol. Dios me le bendiga, Dios me le guarde, que la paz del Señor esté con usted, Amén. con su familia y con su ministerio. Amén. Amén. Paz y gracias para todos. Bendiciones. Amén.